Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 4 del bloque 3 de la materia Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta última sesión del bloque 3 veremos los 4 elementos del respeto a los derechos humanos de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión, ustedes puedan distinguir los 4 elementos fundamentales del respeto a los derechos humanos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el propósito de fortalecer la implementación de políticas de cumplimiento corporativo, prevención de riesgos y responsabilidad empresarial dentro del marco jurídico nacional e internacional. La creciente participación de las empresas en la economía global, como ya hemos establecido en sesiones anteriores, ha modificado profundamente la forma en que los derechos humanos son protegidos y garantizados. Actualmente ya no basta con que las organizaciones generen riqueza o cumplan únicamente con la legislación laboral y mercantil. También deben desarrollar mecanismos que aseguren el respeto efectivo de la dignidad humana en todas sus operaciones. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el respeto a los derechos humanos constituye un deber permanente tanto para las autoridades como para los particulares cuando sus actividades puedan afectar a las personas. Esta visión coincide con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, también conocida como principios de Ruggie, los cuales, como ya hemos visto en otros bloques, establecen que la empresa tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos mediante acciones preventivas, correctivas y de reparación. La CNDH identifica 4 elementos esenciales para que el respeto a los derechos humanos sea efectivo. En primer lugar, prevenir. En segundo lugar, proteger. En tercer lugar, garantizar. Y cuarto lugar, reparar. Estos elementos constituyen una guía práctica para las organizaciones que buscan desarrollar programas de compliance, fortalecer la gobernanza corporativa y disminuir riesgos legales, reputacionales y financieros. En el contexto de la criminalidad corporativa, estos principios adquieren especial relevancia, ya que muchas violaciones a los derechos humanos tienen su origen en prácticas empresariales negligentes, actos de corrupción, explotación laboral, daños ambientales, discriminación o incumplimiento de obligaciones legales. Veamos la definición de los 4 elementos del respeto a los derechos humanos de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, estos elementos representan los componentes indispensables para asegurar que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales sin sufrir afectaciones derivadas de la afectación del Estado o de las actividades de particulares, incluidas las empresas. Estos elementos son la prevención, la protección, la garantía y la reparación integral. Su aplicación permite construir organizaciones responsables, éticas y comprometidas con el Estado de Derecho. ¿Para qué sirven los 4 elementos? Su implementación tiene diversos propósitos. Por ejemplo, evitar violaciones a los derechos humanos, reducir riesgos jurídicos y penales, fortalecer la responsabilidad social empresarial, mejorar la cultura organizacional, incrementar la confianza de inversionistas y consumidores, cumplir con estándares internacionales, favorecer el desarrollo sostenible, fortalecer los programas de compliance, proteger la reputación institucional y garantizar el acceso efectivo a mecanismos de reparación. La prevención constituye el primer elemento del respeto a los derechos humanos. Consiste en implementar todas aquellas medidas destinadas a evitar que ocurran violaciones antes de que se materialicen. Desde la perspectiva empresarial, prevenir implica identificar riesgos, establecer controles internos y desarrollar políticas que reduzcan la posibilidad de afectar los derechos de trabajadores, consumidores, comunidades y proveedores.
Veamos las acciones preventivas. Bueno, aquí implica que las empresas elaboren sus códigos de ética, desarrollen programas de cumplimiento normativo o compliance, capaciten permanentemente a su personal, se hagan evaluaciones constantes de riesgo, se hagan auditorías internas de manera periódica, se establezca una debida diligencia en derechos humanos, que establezcan canales efectivos de denuncia, que sus políticas anticorrupción sean efectivas, que los protocolos contra el acoso laboral sea realmente implementado y que las políticas de igualdad y no discriminación sean su eje rector. Ejemplo empresarial. Una empresa minera realiza estudios de impacto ambiental y consultas comunitarias antes de iniciar operaciones. Con ello, evita conflictos sociales y posibles violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. Ahora veamos la protección. La protección implica adoptar medidas para impedir que terceros vulneren los derechos humanos de las personas. En el ámbito corporativo, la empresa debe proteger tanto a quienes laboran dentro de la organización como a todas las personas que puedan verse afectadas por sus actividades. Esta obligación comprende mecanismos de vigilancia, supervisión y control. Veamos las medidas de protección. Bueno, tenemos la seguridad e higiene laboral, protección de datos personales, protección del consumidor, protección ambiental, supervisión de proveedores, seguridad informática, protección de denunciantes, protocolos de actuación, gestión de riesgos, supervisión de cumplimiento legal. Relación con el compliance. Los sistemas de cumplimiento permiten detectar oportunamente conductas ilícitas que puedan derivar en violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, fraudes, lavado de dinero, corrupción, discriminación, explotación laboral, trata de personas, delitos ambientales. La garantía. Garantizar significa crear las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos. No basta con abstenerse de violarlos. Es indispensable adoptar medidas positivas que permitan su ejercicio pleno. En las empresas, esto supone generar ambientes laborales respetuosos, incluyentes y seguros. Ejemplos. Debe la empresa establecer mecanismos de igualdad salarial, libertad sindical, derecho al descanso, protección de la maternidad, inclusión laboral, accesibilidad, capacitación continua, libertad de expresión, respeto a la diversidad y no discriminación. ¿Cuáles son las garantías desde la alta dirección? Bueno, el compromiso debe comenzar desde el Consejo de Administración, la Dirección General, el Comité de Ética, el oficial de cumplimiento y la auditoría interna. Cuando la alta dirección impulsa una cultura ética, toda la organización fortalece el respeto a los derechos humanos. La reparación integral. Cuando ocurre una violación a los derechos humanos, surge la obligación de reparar el daño. La reparación no consiste únicamente en pagar una indemnización económica. Debe restablecer en la mayor medida posible la situación anterior a la violación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado ampliamente el concepto de reparación integral, el cual también es retomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. ¿Cuáles son los elementos de la reparación integral? En primer lugar, tenemos la restitución. Esta busca devolver a la víctima al estado previo a la violación. Ejemplo, reinstalar a un trabajador despedido injustificadamente. Luego está la compensación, que consiste en indemnizar económicamente los daños sufridos. Incluye daño material, daño moral, lucro cesante, gastos médicos, gastos legales. Rehabilitación. Comprende servicios destinados a recuperar las condiciones físicas, psicológicas y sociales de la víctima. Ejemplo, atención médica, psicológica, rehabilitación profesional. Satisfacción. Busca reconocer públicamente la responsabilidad. Puede incluir disculpas públicas, reconocimiento institucional, investigación de los hechos, publicación de resoluciones. Garantías de no repetición. Pretenden impedir que los hechos vuelvan a ocurrir, y esto incluye reformas institucionales, capacitación, nuevos controles, fortalecimiento del compliance, auditorías, supervisión permanente.
Veamos la relación con la criminalidad corporativa. Las investigaciones sobre criminalidad corporativa muestran que gran parte de las violaciones a los derechos humanos tienen como causa la ausencia de controles internos. Entre los principales riesgos se encuentran corrupción, lavado de activos, delitos fiscales, delitos ambientales, trata laboral, explotación infantil, violaciones a la privacidad, fraudes financieros, discriminación, hostigamiento laboral. Cuando una empresa incorpora los 4 elementos de respeto a los derechos humanos, disminuye considerablemente la posibilidad de incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal. Veamos la relación con los principios rectores de la ONU, los principios Ruye. Los 4 elementos promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos guardan estrecha relación con los 3 pilares de los principios rectores de las Naciones Unidas que vimos en la sesión anterior sobre las empresas y los derechos humanos. Por ejemplo, respecto al principio rector de la ONU de proteger, el elemento promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es proteger y prevenir. En cuanto a respetar, es garantizar y prevenir. Y en remediar, es cuidar, salvaguardar la reparación integral. Esta convergencia demuestra que el modelo mexicano se encuentra alineado con los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Veamos la aplicación práctica en un programa de compliance. Un programa de cumplimiento efectivo debe incorporar los 4 elementos mediante acciones concretas. Por ejemplo, en el elemento prevención, la aplicación empresarial deberá enfocarse en la identificación de riesgos, capacitación, debida diligencia, elaboración y aplicación del código de ética y políticas internas. En cuanto al elemento protección, la aplicación empresarial debe enfocarse en controles internos, seguridad laboral, protección de datos, supervisión de terceros y mecanismos de denuncia. En el elemento garantía, la aplicación empresarial debe enfocarse en políticas de igualdad, inclusión, respeto a la libertad sindical, accesibilidad y bienestar laboral. Y en el último elemento, el de reparación, la aplicación empresarial debe enfocarse en procedimientos de investigación, mecanismos de quejas, indemnización, restitución y medidas para evitar la repetición. ¿Cuál es la importancia para el derecho penal empresarial? Desde la perspectiva del derecho penal económico y de la seguridad informática, el respeto a los derechos humanos constituye un mecanismo preventivo frente a la comisión de delitos corporativos. La incorporación de estos elementos permite reducir la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la legislación aplicable lo contempla. Mismo, fortalecer la cultura de la legalidad, prevenir conductas delictivas mediante controles eficaces, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, favorecer investigaciones internas oportunas, proteger a denunciantes y víctimas, mejorar la gobernanza corporativa, reforzar la confianza de inversionistas, autoridades y sociedad. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que los 4 elementos del respeto a los derechos humanos propuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, como prevención, protección, garantía y reparación integral, constituyen un marco indispensable para orientar la actuación responsable de las empresas en el contexto actual. Su adopción no solo contribuye al cumplimiento de las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales, sino que fortalece la ética organizacional, la sostenibilidad y la legitimidad institucional. En el ámbito de la criminalidad corporativa, estos elementos representan herramientas estratégicas para reducir riesgos de corrupción, abusos laborales, delitos económicos y vulneraciones a derechos fundamentales. Integrados en los programas de compliance y de gestión de riesgos, favorecen una cultura de respeto a la dignidad humana, mejoran la gobernanza corporativa y consolidan la confianza de los grupos de interés. Con ello concluimos la sesión número 4 del bloque 3 de la materia criminalidad corporativa y derechos humanos. No me resta más que desearle la mayor de las suertes en cada una de sus evaluaciones e invitarlos a vernos en el próximo bloque. Que tengan un excelente día.